Tenemos dos hermosas niñas que gracias a Dios se parecen a mi esposa. Ella es la bonita de la casa, amén. Amén a eso. Le damos gracias al pastor y a la pastora por esta invitación y de verdad me siento con mucho gozo. Hace mucho tiempo, miren, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en el pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Embolsaos, oh filisteos, y sed hombre para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Vamos a hablar, Padre que estás en los cielos. En esta noche, Dios mío, delante de ti estamos. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Espíritu de Dios, te pido en esta noche que vengas a este lugar y te manifiestes trayendo sabiduría, ciencia, arte, conocimiento, que traigas revelación, que traigas iluminación, que traigas inspiración de tu palabra, Dios, y que esta palabra produzca, Señor, al 70, al 30, al 70 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Abróchense los cinturones. Esta nave va a despegar 35,000 pies de altura. Amén. Ahora, el capítulo 4 comienza hablando y diciendo: y habló Samuel a todo Israel. Pero si usted nota, la Biblia no dice que dijo Samuel. Ahora, ¿cómo vemos a Samuel? Vemos a un Samuel que está funcionando, un Samuel que está ejerciendo un llamado. Diga conmigo: llamado. Samuel estaba haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, pero la Biblia no dice que dijo Samuel. Ahora, lo interesante de esto es que Samuel, para que estuviese funcionando, alguien tuvo que pagar un precio. Alguien tuvo que decir y creer de que dentro de esa persona, de ella, hablando de una mujer, Dios podía depositar una semilla. Ahora, en el primer capítulo nos encontramos con la historia de Ana y del Cana, su esposo. Ahora dice la Biblia que el esposo de Ana se llamaba el Cana, y la otra mujer, la otra, aquella, la que ya saben, era Penina. Ahora, miren lo interesante de esto. Él tenía dos mujeres sin vergüenza, dos mujeres, un camino. Y no era novela. Tenía dos mujeres este hombre, pero dice la Biblia que todos los años ellos iban a ofrecer sacrificio. Miren lo interesante de esto. Ana iba a ofrecer sacrificio estando amargada. Ana iba a ofrecer alabanza teniendo dolor
y teniendo resentimiento dentro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que entra por la puerta adorando a Dios y se transforma por la puerta y dice: Señor, gloria a Dios, por allá está aquella que no le hablo. Porque resulta que en la puerta hay un sistema ultrasensorial que transforma al cristiano. Y el esposo, cuando entra, dice: amada mía, entra. Y cuando sale, camina rápido. Miren lo interesante de esto. Esta familia era una familia que no había entendido, Ana no había entendido el llamado, porque ella estaba llena y no era de Dios. Ella estaba llena y no era de la gracia de Dios. Ella estaba llena y no era del propósito de Dios. Pero algo pasó en la vida de Ana. Pregúnteme qué. Se acercó al altar. Y es que cuando nos acercamos al altar, el altar simboliza lugar de sacrificio, pero también simboliza lugar de encuentro, pero también simboliza el lugar donde Dios me transforma, pero también simboliza donde yo me niego a mí y dejo que Jesús entre en mi vida y me transforme. Ahora vamos a leer la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque yo les digo con tanta seguridad que ella estaba llena y no era de Dios. Y se levantó Ana, verso 9, ya tengo que usar gafas, Dios mío. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote allí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué tenía Ana? Tenía amargura. ¿Sabe algo? Esa amargura le había proporcionado algo en su vida. Diga conmigo, algo. ¿Y qué proporcionó? ¿Qué fue lo que pasó? Era que ella era estéril. Y según la cultura decía que ella cargaba una maldición. ¿Sabe algo? Ana sabía que por dentro cargaba una maldición y sin embargo todos los años iba a la iglesia, ofrendaba, diezmaba, levantaba sus manos y decía: gloria a Dios, este año no pasó, pero el otro año algo va a pasar. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiero decirte? No te canses de venir delante de la presencia de Dios. Y quizás esté en la noche en donde Dios se va a acordar de ti. Dios se va a acordar de tu necesidad. Ana fue al altar, pero fue de una forma diferente. Ya no fue amargada así. Ahora sí, que vamos a ver quién es Penina. Esta vez fue amargada, pero fue a postrarse. Esta vez fue amargada, pero no murmuró. Esta vez fue amargada, pero no señaló. Esta vez fue a buscar lo que se le había perdido. Y Ana buscó y fue a la presencia. Él hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares a tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ponga la mano así. Ahora voltea. ¿Saben qué hizo Ana? Volteó la arepa. Lo voy a decir en otro término: volteó la moneda, porque las arepas y las monedas tienen dos caras. Si hay una parte de la arepa que se te quema, voltea y la cortas por la mitad. Y te la comes con suero y café con leche. Ella no había podido entender lo que ella aportaba y lo que ella cargaba. ¿Sabe por qué? Porque estaba llena de amargura. Hay gente que viene a esta iglesia y está llena de argumentos.
está llena de situaciones, está llena de problemas, y eso no lo deja ver la gloria postrera que está manifestándose en este tiempo. Ahora Ana llegó, se postró e hizo voto. Pero hay algo profético en Ana. Y miren, le voy a regresar un poquitito. Cuando llegaba el día, en el capítulo 1, verso 4, cuando llegaba el día en que el Cano ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero miren aquí lo profético. Pero Ana daba una parte escogida. Ana no había entendido que aún en el momento de ofrecer sacrificio, a Ana no le daban cualquier parte, le daban una parte escogida. ¿Sabe qué quiere Dios contigo? Darte una parte escogida. Por eso hay gente que está viviendo tribulación en esta noche. Pero ¿sabe qué dice Corintio? Esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso eterno de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe algo? Yo recuerdo cuando mi madre, yo drogadicto, alcohólico, durmiendo en los andenes allá en la zona de Metacal, y llegaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, abría las puertas y encontraba a mi mamá. Y me veía, chicas, llegó el predicador, llegó el pastor evangelista que viajará. ¿Dónde están las maletas? Yo con tremenda borrachera. ¿Cuáles maletas? Yo me robó maletas. Las maletas del viaje, vamos a cuenta. ¿Sabe qué estaba haciendo ella? Ella estaba escogiendo una parte escogida, porque ella había creído lo que Dios podía hacer en el valle del hueso seco. Esta mujer pudo entender el propósito. ¿Qué te vengo a decir en esta noche? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la situación es tan difícil? No salgo de una y estoy metido en otra situación. ¿Sabes qué quiere sacar Dios de ti? La mejor versión de ti. Dios quiere limpiarte. ¿Sabes cuántas limpiezas necesita el oro para llegar a ser refinado? 7 procesos. 7 procesos de fuego. En el primer proceso saca la arena, saca la suciedad, saca todo aquello, la impureza, y en el último proceso queda nítido de tal manera que nos podemos ver la imagen en el oro. ¿Sabe qué quiere Dios contigo? Que Él se pueda reflejar en ti. Que Él se pueda reflejar en ti. Que Él se pueda reflejar en ti. Que la gente pueda decir verdaderamente hay un evangélico, aleluya, pandereta de los que se privan. Pero cada vez que habla, algo pasa y algo sucede. Eso lo dijo una bruja. Estaba en un pueblo y la bruja se convirtió. Y entonces se la comenzaron a montar, y cuando le dijeron, ay, que te metiste, aleluya, y soy de las que se privan. Tremendo. Ahora dice la Biblia que Ana hizo votos y especificó el voto. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí le estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Difiere tu vida. Y Ana le respondió y dijo, sin vergüenza eres tú. ¿Cómo se te ocurre decirme a mí borrachona? ¿Atrevido? Allá están los 2 hijos.
fornicando con las mujeres. Y a mí ella no respondió así, porque ya ella se había vaciado. ¿Sabe cómo respondió ella? ¿Quiere saber? Pregúnteme cómo respondió. Pero pregúnteme de verdad, por favor. Ya se lo voy a decir. No coja rabia, tranquilo. Dice, ¿hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué hay en el alma? 5 cosas. En el alma están las emociones, la percepción, la voluntad, los sentimientos y los deseos. 5 cosas. ¿Sabe qué hizo Ana? Yo rindo mis emociones, yo rindo mis deseos, yo rindo mi voluntad a mi voluntad, yo rindo mis decisiones, yo rindo todo. ¿Sabe qué te viene a decir Dios en esta noche? Hoy es la noche que tienes que decidir entregarte totalmente a Dios. Porque Él quiere cambiar tu lamento en baile. Él quiere cambiar tu tristeza en lágrimas, pero de alegría. Y Ana no había entendido hasta que se vació. Y cuando ella se vacía, ocasiona que el cielo abra a favor de ella. Y miren lo que dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: saltame en un pie. El cielo habló. Y ella dijo: hay en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Mira, 9 meses. Un regalito de 9 meses. ¿Saben qué te vengo a decir? Hoy Dios se acuerda de ustedes. Hasta hoy llegó el azote. Es una noche de decisiones. Yo recuerdo el día que me convertí al Señor. Estaba en la zona Cachacal 4 días consumiendo droga y alcohol. Me iban a asesinar esa madrugada. 5 hombres por droga me iban a asesinar. Y estando en ese lugar, había un gran espejo. Y vi mi rostro y vi muerte en ese rostro que me vi en ese espejo. Y Dios me habló y me dijo: te puedo hacer nacer de nuevo. Si quiere me ayuda, toma. Y Satanás me dijo: te bebiste todo el dinero. Eres una porquería, no sirves. Cada vez que quieres hacer algo no puedes. Cada vez que emprendes algo se derrumba. Cada vez que emprendes algo para hacer, se daña. Y lo que no está dañado se daña cuando tú llegas. Esa era mi vida. Satanás me dijo: suicida. Pero Dios me dijo: ves a la iglesia donde tu mamá te lleva borracho. Yo no sé cuántas madres hay aquí en este lugar, cuántos padres. Pero ¿sabes qué te voy a decir? No te dé miedo traer a tu hijo a este lugar borracho o alcoholizado, porque Dios en su tiempo dará el fruto y dará la prosperidad a tu vida, dará la respuesta a tu vida. Y ese día de muerte Dios me habla y me voy para la iglesia y me recibe la hermana Dora, la intercesora. Ese día me convertí así. Y a partir de ese día, mi vida fue transformada. Tuvo un nuevo nacimiento. Esta mujer recibió una palabra en medio de la sequía, en medio de la ruina espiritual, en medio de la maldición que cargaba.
en medio de la burla que le daba Penina, en medio de las palabras negativas que recibía, ella recibió y decidió ir al altar. Y tuvo un encuentro con Dios. Ahora miren lo que dice la Biblia. Apenas estoy dando el preámbulo, esta no es la prédica. Esta es la introducción, la plataforma. Elcana a su marido respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, saque cuenta, con 3 becerros, una espadalina y una vasija de vino. Y lo trajo a casa de Jehová en Silo. Y el niño era. ¿Y cuántas ofrendas llevó Ana? 5. 3 becerros, harina y vino. 5 ofrendas y la promesa que era Samuel. Vamos al capítulo 2. Verso 23. Y bendijo Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz. ¿Cuántos hijos? Lo que están leyendo, ¿cuántos hijos tuvo Ana? ¿Ninguno está leyendo? ¿Qué dice? Capítulo 2, verso 23. Verso 21, perdón. Capítulo 2, verso 21. ¿Cuántas ofrendas llevó Ana? ¿Y cuántos hijos recibió? Eso que fue lo que pasó. Ella dio una ofrenda profética. Ella ofrendó 3 becerros, una espadalina y vino. Y dice en capítulo 2, verso 21, y bendijo Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 varones y 2 mujeres. Cuando tú decides creer realmente en Dios, en donde fuiste señalado, en donde fuiste golpeado, en donde fuiste humillado, Dios te hace pasar por ahí otra vez, pero con bandera de victoria. Ahora Ana, con su boca pelada. Muchacho, cálmate, muchacho. ¿Yo para qué te di tanto? ¿Sabe qué me imagino yo que estaba Ana? Estaba en Villate. Estaba en Villate. ¿Sabe cómo me imagino a Ana? Con Samuelito cargado y diciéndole a Penina: no y que no. ¿Cómo te quedó el ojo? Toda. Ahora tú tienes muchos hijos sin propósitos y yo tengo uno con propósito. Amén. Porque el que camina con Dios menos es más. El que camina con Dios menos se convierte en propósito. Si alguien está viviendo circunstancias, déjame decirte que te está convirtiendo en el fiel candidato para que Dios comience a mostrarse en tu vida. Dios comienza a manifestarse en tu vida. Ahora sí voy a predicar. Háganle. ¿Dijeron que tenían hasta las 12? Y estamos en el capítulo 4 y Samuel habló a todo Israel y no dijo nada. Y fueron en batalla y se trabó el combate. Ni para allá, ni para acá. Ni para allá, ni para acá. Hay gente con situaciones en su vida que no hace ni para allá, ni para acá. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? El rey Saúl, perdón, el hijo de Saúl, que era Jonatán. Él hizo pacto con David. Hizo 3 pactos. David, te entrego mi ropa, todo lo que soy. David, te entrego mi espada, te entrego y tus
serás el primero y yo seré el segundo al mando. Qué bonito hacer pactos con el hombre de Dios. Qué bonito hacer pacto con el hombre que tiene visión del reino. Pero ¿cuál fue el problema de Jonatán? Que hacía pactos con el hombre de Dios y luego dice la Biblia y se volvía a la casa de su padre. Está hablando de una vieja naturaleza. Está diciendo que por un lado iba a la iglesia y decía, gloria a Dios, soy evangélico. Y después decía, ay, mírame, una cantina, nadie me ve. Por un lado adoraba a Dios, hacía pacto, yo recibo la palabra, vamos a las naciones. Y por otro lado, prestaba y no pagaba. Eso no pasa aquí, eso pasa en la China, me dijeron. Por un lado, este hombre hacía pactos, tenía un alineamiento con el hombre de Dios. Pero por otro lado, su corazón nunca salió de la vieja naturaleza. ¿Sabes qué te vengo a confrontar? Vengo a confrontar tus naturalezas. Tenemos dos naturalezas, una naturaleza caída y una naturaleza redimida, transformada por el poder de Dios. ¿A cuál naturaleza quieres servir tú? ¿A la vieja o a la nueva? A la vieja hay muerte, pero en la nueva hay redención, hay transformación, hay bendición. La hermana decía ahorita, no es mentira. Un día tenía yo que pagar el arriendo del local que tenía y no tenía ni un peso ni para el desayuno. Estaba yo en ese local así, Señor, veía el cielo raso, ayúdame. Me salió al final de mi oración, socórreme. Y me fui. Iba en el bus y ahora, ¿qué llevo para la casa? No tengo ni un peso. Me acordé, yo tengo 20,000 pesos en el Nequi. Saqué el celular y abrí el Nequi y había casi 500,000 pesos y yo, ¿qué? Y me brillaba el ojo. Pero saqué nomás los 20 que eran míos. Dije, si mañana a las 12 del mediodía nadie llama, nadie dice nada, yo quiero. Y llegué a mi casa. Amor, mira lo que me pasó. ¡Aleluya! ¡Sácalo enseguida! Yo, espérate ahí. Mañana a mediodía, si no ha llamado nadie, esa plata es mía. A las 12 del punto estaba mi esposa. ¡Ya! ¡Sácala! Y yo, espérate, que en todo partido hay tiempo de reposición. Vamos a darle una hora más. 1 de la tarde. Amor. Caramba, amor, dejar existencia. No, te llamo. ¿Quién envió la plata? Pensamos, se me había ocurrido y abro el Nequi. Y cuando veo el remitente, el dueño de los recursos. ¡Wow! ¿Quién es el dueño de los recursos? ¿Quién es el dueño del oro? Yo saqué ese dinero enseguida. Amén. Y pagué. Y nadie llamó nunca en su vida. Porque tú tienes que entender que al Dios que tú sirves, cuando tú crees en ese Dios, Él nunca te va a dejar en vergüenza. Él siempre te va a proveer. Ahora Samuel habló y no lo dejaron hablar. No, el pueblo no dejó hablar a Samuel. Se trabó el combate y le mataron 4,000 hombres. Los ancianos, ¿saben qué dijeron? Quédate ahí. Se nos olvidó traer el amuleto, el arca. Traigan el arca de Silo. ¿Y quiénes traían el arca? Ofni y Fines, dos fornicarios, adúlteros, pecadores. Y venían,
El arca llegó. ¡Ah! Todo el mundo gritó. Ahora sí se formó. Pinta la que de la rodeo. Todo el pueblo gritó. Porque pensaron que Dios tenía que acomodarse a las creencias que ellos tenían, a su vida pecaminosa. Dios no le da victoria a alguien que está torcido. Amén, amén, amén. Dios no es amuleto de nadie. Dios no es para tenerlo ahí colgado, Dios es para tenerlo viviendo dentro. Gritaron. Ahora sí que se forme lo que se iba a formar. Lo que se iba a imaginar que se imagine. Como dijo el otro. Y fueron a la batalla. ¿Y cuántos le mataron? 30.000. Porque para la persona que está en obediencia se convierte en bendición. Para el que está en desobediencia se convierte en maldición. 30.000 hombres. Capítulo 7 del libro de Samuel. Del primer libro de Samuel. El capítulo 4 no habló Samuel. Capítulo 5 tampoco habló Samuel. Capítulo 6 tampoco habló Samuel. Capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y lo santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba el voz de Jehová. ¿Cuántos años clamando ellos a Dios? 20 años. 20 años donde Dios no hablaba. 20 años donde Dios no se manifestaba. 20 años donde Dios no decía nada. 20 años donde Dios no bendecía a nadie. 20 años donde todo el mundo andaba pasando frío. Y Dios no se manifestaba. Pero algo pasó. Y mire lo que dice. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y altarones de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Porque es que hoy en día hay un problema. Pregúnteme cuál. No, pero pregúnteme con calma. Que los profetas de hoy en día solo te saben hablar de bendición, pero no de la condición. Y toda palabra de bendición viene condicionada. Usted encuentra más de 30.000, 35.000 promesas y todas tienen una condición. Pero hoy el profeta dice: te viene carro, gas y beca. Sin saber si esa bendición te va a llevar al infierno. Lo primero que hace el profeta, se cumplen los 3 principios. La palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te consuela y te edifica. La palabra de Dios nunca te va a decir: te voy a dar carro, gas y beca, y siga haciendo lo que te dé la gana. Cuando Dios habla, te condiciona a vivir una vida en obediencia para que puedas heredar, dice la Biblia, la bendición. Porque todo aquel que hereda es porque hace parte de una familia. Todo aquel que hereda fue porque su papá o su mamá murió y ellos heredan. Ahora Jesús muere y por la muerte de Jesús tú eres heredero, yo también. ¿No saben qué es lo más bonito? Que Él resucitó otra vez. Amén. Ahora somos coherederos. Porque Él sigue siendo heredero y nosotros coherederos. Ahora el profeta habla y le dice: si te vuelve de todo corazón, quitad los dioses altarones y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué quiere Dios? Librarte de la mano del paradiario. ¿Qué quiere Dios? Librarte de la mano del deudor.
¿Qué quiere Dios librarte de la enfermedad? ¿Qué quiere Dios librarte de las situaciones adversas? ¿Qué quiere Dios librarte de todo aquello que te pasa? Amén. ¿Qué quiere Dios? Multiplicarlo. Esta gente no lo había entendido durante 20 años. Y quizás tú tienes más de 20 años sin entender la verdad. Y el enemigo levantó argumentos. Y los argumentos se convirtieron en fortalezas. Por eso la Biblia dice, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la verdad. ¿Cuáles son los argumentos? Aquellos que carecen de fundamento. Pero cuando Dios no levanta argumentos, sino principios. Porque el reino de Dios se mueve por principios. Bueno, esto queda para otra enseñanza. Pero estos hombres, dice la Biblia que ayunaron, derramaron agua, se arrepintieron y comenzaron a adorar a Dios. Pero cuando comienzan a adorar a Dios, el enemigo se le levanta nuevamente. Y la Biblia dice, vamos a leerlo. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba, en el verso 10, el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Mas Jehová tronó y atemorizó a los filisteos. Y dice, y fueron vencidos de delante de Israel. Ya no el pueblo ya no fue el que gritó. El pueblo ya no fue el que se levantó. El pueblo no fue el que dijo, ¡ah! Llegó la presencia. Ahora fue Dios quien se levantó. Y dice la Biblia que no gritó, sino que tronó. Y no es un trueno como el que estamos acostumbrados a escuchar. Dice, y tronó con gran estruendo. Esos tipos le cogió el mundo y se los volvió al revés. Y volvió y se los puso al derecho. Quedaron privados. ¿Sabe qué hizo Israel? Fueron testigos de la grande salvación que hizo Jehová ese día. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, nos convertimos en testigos. Testigos oculares. Testigos del poder de Dios, verdaderos testigos. Y lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando viene es proporcionarte y darnos la capacidad de ser testigos. Y tú en esta noche vas a ser testigo. Ponte de pie, por favor. Oh Espíritu de Dios.